Sí, gracias, señora presidenta. Señora Domínguez, la decisión está tomada. Falta que el Gobierno de España, que salga de las elecciones del próximo domingo, devuelva a las comunidades autónomas la competencia en materia de fijación de la jornada laboral y, si no lo hiciera, que el Tribunal Constitucional nos permita, la sustanciación del recurso que hay contra la Ley de Castilla-La Mancha, permitiera que en las comunidades autónomas podamos modificar la jornada laboral. En la propia campaña de hace un año y pico lo dije. Dice, 35 horas previo cumplimiento de un precepto fundamental, que es la cesión de esa competencia. Pero lo vamos a hacer, señora Domínguez, se lo aseguro que lo vamos a hacer. Por el plan A o por el plan B, lo vamos a hacer. Ahora bien, usted ha sido jueza, ¿no? Entenderá que el respeto por las leyes es fundamental. Y si no respetamos las leyes, quienes las hacemos, difícilmente las pueden respetar aquellos que simplemente las tienen que cumplir, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Muy sencillo. Es que aquí ya había 35 horas. ¿Sabe usted qué gobierno puso las 35 horas aquí? El mío, ¿sabe? El que la quitó. Rajoy. Bueno, pues como el que la quitó muy probablemente no esté en disposición de seguirlo quitando, no habrá problema en el futuro para que lo podamos resolver. Se trata de algo tan sencillo. En Administración General y en Educación no hay ningún problema. Donde puede haber algunos problemas más complicados de ajustar es en el Servicio Extremeño de Salud y en el Servicio de Atención a la Dependencia por los turnos de 24 horas, pero ya lo hemos hecho anteriormente. Lo haríamos como lo hicimos antes, es decir, devolver un derecho perdido por parte de los trabajadores y trabajadoras, y algo importante también que había detrás de la jornada de 35 horas, que era el reparto del trabajo, ¿no? La posibilidad de generar nuevos empleos que permitan, a parte de la gente que en este momento está en situación de desempleo, poder encontrar una esperanza de trabajo. Pero no le quepa ninguna duda que esto será una realidad.